Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video. Va a estar pequeñito pero muy interesante, en el cual trataremos una reseña crítica sobre una de las obras más influyentes de Johann Wolfgang von Goethe. Y les agradezco mucho que dejen su like, en caso de que pues si les parece útil y entretenido, regálenme también un comentario y sin más, pues comenzamos. Bien, pues como les platicaba, vamos a hablar un poquito acerca de este autor, del movimiento literario del Sturm und Drang, de la novela Las desventuras de Werther y por supuesto de una temática bastante compleja para la época o para aquellos entonces, que es el tema de el fin de la existencia. O para abordar el tema es importantísimo no perder de vista el autor, Johann Wolfgang von Goethe, o simplemente conocido como Goethe. Nació el 28 de agosto de 1749 en una ciudad alemana llamada Frankfurt y es conocido, o mejor dicho, considerado por ser uno de los cultivadores de un movimiento literario de su época conocido como el Sturm und Drang, que traducido al español significa tormenta e ímpetu. Como es bien sabido y como se menciona en prácticamente todos los portales que hablan de Goethe, él nace en una clase social burguesa. Su papá, de nombre Johann Caspar Goethe, fue un famoso abogado de la época y de la ciudad, y su madre era Caterina Elisabeth Textor, quien era en ese momento hija del alcalde de la ciudad. Entonces, pues es evidente que él nace en una clase social privilegiada. Su formación académica inicial fue proporcionada por su papá, y es en 1765 cuando él ingresa a la facultad de Derecho en la ciudad de Leipzig. Espero haberlo pronunciado correctamente. Sin embargo, en varias fuentes nos mencionan que por problemas de salud tuvo que abandonar sus estudios. No se encuentra, o al menos yo no encontré una fuente precisa de qué es lo que lo haya o qué afección de salud le haya afectado. Y pues bueno, lo que sí se menciona es que para 1770 él retoma sus estudios, pero ahora en la ciudad de Estrasburgo, y ahí concluye sus estudios en 1771. Sin embargo, durante su vida académica ya en la universidad, él muestra intereses por la cultura griega, por la literatura, por la filosofía, entre otros conocimientos. Cuando llega justamente a Estrasburgo es justamente cuando conoce a uno de sus principales influyentes en el campo de la literatura. Este personaje de quien hablamos se llama Johann Gottfried von Herder, de quien le aprendiera muchísimo en este campo de la poesía. Él de hecho lo incluye, le da a conocer este mundo literario, y es de la mano de von Herder con quien titula o publica su primera obra literaria a los 24 años de edad, que se titula Gott von Berlichingen o algo así. Y pues fíjense que les cuento que Goethe fue una persona muy prolífica durante su existencia, durante su vida, ya que fue historiador, fue diplomático, maestro, pintor, taxonomista. Él tenía una faceta naturalista de la cual se desprende la taxonomía. Para terminar con esta pequeña reseña bibliográfica de Goethe, él fallece a la edad de 82 años, un 22 de marzo de 1832. Y pues bueno, fue una persona que dejó un gran legado. Para su época él fue muy muy famoso, e incluso esta fama le llevó a conocer a personajes como Ludwig van Beethoven y al mismísimo Napoleón Bonaparte. Bien, vamos a hablar tantito del Sturm und Drang. Este movimiento literario se caracterizó ya que fue monopolizado por las clases burguesas de la época. ¿Qué significa esto?
que personas con un nivel académico y social, económico, fueron quienes abarcaron o eran los únicos que escribían en este movimiento literario. Porque es un movimiento, eh, como tal, no se consolida como una temporalidad dentro de la literatura, ya que fue un precursor a lo que conocemos como el romanticismo. Y recordemos también que previo a esto existía algo que se llamaba la Ilustración en Alemania. Y pues bueno, la mayoría de los textos que se venían consumiendo en aquel entonces eran muy racionalistas. Se tenía esta corriente que buscaba eh, apartarse de lo que ahora conocemos como la Edad Media o el oscurantismo de la Edad Media, aunque en realidad no era tan oscura como nos han hecho creer. Pero bueno, se quiere dejar de lado esta parte y ahora toda la lectura, la literatura, las artes se ven sumergidas en esta parte racional, pero al mismo tiempo muy monótona y muy fría. Lo que hace el Sturm-und-Drang es darle completamente la vuelta a esto, recuperar elementos de la literatura de la Edad Antigua, como por ejemplo Homero, y también elementos o características literarias como las de Shakespeare. Otra de las características que encontramos en este movimiento literario es que contaban con cierta libertad de expresión. ¿Y por qué hago este ademán de entre comillas? Bien, me explico. Resulta que, en efecto, los autores podían escribir mucha emoción, mucha pasión y subjetividad, pero podía ser incluso canalizada o llevada al extremo. Sin embargo, ¿qué sucede? Este tipo de obras priorizan los sentimientos o la sensibilidad sobre la razón, ¿vale? Entonces, esa es justamente lo que las hace diferentes. Sin embargo, bueno, aquí existe un pequeño punto o una pequeña discusión, ya que al ser estas obras escritas únicamente por clases burguesas, de alguna manera esa libertad de expresión se encontraba limitada, no era realmente tan real como le hacían pintar. De hecho, lo podemos notar en los nombres de los autores, ya que tienen ese pequeño enlace que se llama Von, V-O-N, y este resulta que termina siendo un título que el Estado otorgaba a pues, ciertas clases o familias influyentes. Y pues bueno, hasta ahí dejamos el tema del Sturm-und-Drang. Ha sido muy enriquecedor conocer este movimiento literario. El eje central de la trama gira en torno al amor infinito que nuestro personaje principal, que es Werther, le profesa a un personaje que conoce de nombre Charlotte. Este amor es puro, es pasional, es desbordado. Sin embargo, pues no todo es mil sobre hojuelas, ya que lamentablemente no es correspondido. Goethe nos permite adentrarnos en la mente de Werther, nos lleva a explorar a este personaje, el cual vive en profundas controversias, donde nos lleva a profundizar acerca de sus conflictos emocionales y existenciales, pero desde una visión muy personal, muy masculina. Parte de esos cuestionamientos tienen tintes progresistas, ya que Werther cuestiona el actuar de las clases sociales superiores a la suya, y aquí cabe señalar una pequeña curiosidad. Tanto el personaje ficticio de Werther como el autor Goethe, ambos pertenecen a una clase social idéntica, la burguesía. Esto lleva a muchos a pensar para dar a entender que la trama de su historia no era ficticia, sino que más bien estaban leyendo la introspectiva del autor. Esto posteriormente se confirmaría, ya que la historia tiene que ver o está basada en un desamor que vivió Goethe, y pues bueno, la novela pasó de ser una historia ficticia a ser un material semi-biográfico. El desarrollo de la novela se realiza mediante cartas, es decir, todo lo que leemos está escrito para un destinatario. Ese destinatario tiene nombre, se llama Wilhelm o Guillermo.
Este personaje es, aunque no lo conocemos y aunque no tiene una relación directa o inmediata con él, es súper importantísimo, ya que en Wilhelm refleja que el personaje principal, que Werder, tiene en alto o atesora mucho la lealtad y la amistad. Nuestro personaje principal y amigo Werder, él huye justamente, él viene huyendo de todas estas atribulaciones, de todos los excesos que se viven en la ciudad, en las clases sociales burguesas, porque él se siente incómodo y justamente él se va de la ciudad para llegar a vivir a una provincia, podríamos llamarle una campiña, y es justamente donde conoce a Charlotte. El personaje principal, o más bien Werder, pues lo conocemos o sabemos que es alguien muy pasional, que es introvertido, que escudriña justamente en todas estas emociones y en todo lo que le rodea, tratando de encontrar una relación y una respuesta a todos estos cuestionamientos. Y pues bueno, parte de estos cuestionamientos tienen que ver acerca crítica que él tiene hacia las clases sociales superiores. Él menciona, Werder menciona, el que cree que es preciso vivir alejado de lo que se llama pueblo para que éste le respete, es tan despreciable como el mandria que se oculta de sus enemigos. Bien, nuestro segundo personaje es la señorita Charlotte, donde encontramos a una mujer con dos facetas. Una de estas facetas es la de la típica figura o el arquetipo femenino de la época, una mujer pues que realmente es hermosa, que es educada, acorde a la clase social en la que nació. Sin embargo, también es una mujer que lamentablemente Charlotte se encuentra, pues llamémosle atrapada. ¿Por qué atrapada? Ya que ella le hace una promesa a su madre en su lecho de muerte. La mamá de Charlotte, pues al estar ya en sus últimos momentos de vida, les pide que se unan y que cuiden de sus hijos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera Charlotte se ve comprometida. No es algo que realmente, digamos, ella estuviera esperando o al menos deseando. Otra faceta de Charlotte que tiene una visión, pues no es común. Es decir, al ser una persona que también fue educada y busca conocer, explorar y encuentra en Werder esta pasión y y pues no sé si llamarlo ideología, pero sí comparten esta visión de la existencia. Llegamos a la parte álgida de este video, ya que hablamos de el final de la existencia de Werder. Werder, al ser tan pasional y al escudriñar tanto en sus sentimientos, en sus emociones, al cuestionarse todos estos temas tan profundos, poco a poco fue degradando su mentalidad. Se fue perdiendo hasta que el punto que llega y pues empieza a rozar los puntos de arrebatarse la existencia o de terminar con su vida. Durante estas líneas o estas páginas, Werder juega con la idea de que ese mismo destino podía ser para Albert y así poderse quedar con Charlotte. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Eh, Creció tanto en él una pasión y un amor hacia Charlotte, y al mismo tiempo también tuvo esta parte de lealtad y de amistad hacia Albert, que no pudo hacerle daño a ninguno de los dos. Y es por eso que él opta por tomar esta decisión. De hecho, quiero pensar, o en algún momento me surge la idea o me da la impresión, en el momento que Werder juega con esta idea o se le atraviesa esta idea de finalizar su existencia, él ya había tomado esa decisión. Todo el resto de cartas que escribe, donde le platica a Wilhelm cómo lo está sufriendo, pues, lo que padece, todos estos temas son solamente un proceso para poder entender esta decisión que él ya había tomado desde un principio. Pues bueno, esto nos lleva a reflexionar. El tema de terminar con tu existencia es
Y es algo que incluso hoy en día, pues sí, lo seguimos trayendo las sociedades, es un tanto invisibilizado, pero podemos ver un contraste en lo que aquellas sociedades modernas de la época se vivían con nuestras sociedades actuales. Hoy en día contamos con la psicología, quien ha ayudado a poder entender toda esta complejidad de la mente humana. Hay distintos tipos de terapias que te ayudan a sobrellevar y a sobrepasar este tipo de situaciones o este tipo de impulsos. Y pues bueno, amigos, para concluir acerca de esta obra, puedo comentarles, parece que es un material literario con cierta complejidad. El personaje es bastante intenso, es bastante pasional, se desborda, sobre todo porque por la intensidad en la que está escrito. Definitivamente es una obra literaria que marca, no sé si decirlo un antes y un después, pero definitivamente lleva al autor a poder desarrollar otras obras literarias, ¿no? Para la época fue incluso pues muy choqueante este tema, ya que debido a la novela muchos jóvenes, hubo una oleada de muchos jóvenes que también terminaron con su existencia, ya que de alguna manera se vieron ellos identificados con el personaje y pues bueno, tomaron esta terrible decisión. Incluso por esta misma tema, la novela fue censurada. Y pues bueno, ya sabemos lo que pasa cuando se censura algún material, ¿no? Pues evidentemente se vuelve más codiciado y se vuelve más famoso de lo que se pretendía ocultar. Para terminar esta pequeña reseña, amigos, debo mencionar algunas obras literarias que definitivamente te hacen pensar. Cuando lees esta novela, te hacen recordar a estas otras obras que sin duda algunas fueron inspiradas en este tipo de escritores. Una de ellas es Los Dolores del Mundo de Arthur Schopenhauer. Él es un escritor contemporáneo de Goethe. Otro escrito, el cual me parece que también es muy similar, ya que tiene grandes cuestionamientos, es Frankenstein de Mary Shelley. Este es un clásico de la literatura donde también el personaje principal también tiene estos cuestionamientos sobre su existencia y su identidad. Y por último, a un autor mexicano de nuestros años, de nuestro presente, es Javier Velasco con esta obra que se llama Puedo explicarlo todo. Aquí su personaje principal, que se llama Joaquín, padece el amor o el desamor desde la infancia, ya que conoce a una niña de la cual se enamora perdidamente de ella y vive así durante hasta su vida adulta. Y pues bueno, amigos, hasta aquí este video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Les agradecemos muchísimo. Si les gustó, les pareció útil o como referencia para crear su contenido, regálenos un like y háganos saber sus comentarios en la casilla aquí abajito. Con gusto los vamos a leer y a responder en medida de lo posible. Les agradezco mucho por su atención y bye.